Lo de anoche en el canal de YouTube de Kiko Matamoros y Kiko Hernández no fue un simple rifirrafe televisado, fue una auténtica tormenta en directo. De esos programas que empiezan con un todo distendido y acaban convertidos en un campo de batalla, y el epicentro tuvo nombre propio, Carlo Constancia. La cosa venía calentita, pero nadie esperaba que Matamoros entrara tan a saco. Todo arrancó a raíz de un comentario que, según se contó en el programa, Carlo había trasladado a Laura Matamoros, que su padre habría maltratado a una de sus hijas en el pasado. Una acusación gravísima desde mi punto de vista, dinamita pura. Y claro, eso no se queda en el aire sin consecuencias. Para desmontar esa versión, sacaron a la luz una conversación privada entre Kiko y Laura. Esos mensajes, padre e hija, negaban de forma tajante que algo así hubiera ocurrido jamás, pero el detalle que hizo levantar cejas fue otro. Según Laura, su madre también desmentía la historia. Y aquí está el matiz importante, porque hablamos de Marian Flores, ex de Matamoros, con quien precisamente no mantiene una relación idílica. Vamos, que si alguien tuviera motivos para no cubrirle las espaldas, sería ella. Y aún así, según lo leído en pantalla, negaban los hechos. Kiko, visiblemente alterado, defendía en esos mensajes que jamás había levantado la mano a un hijo. Incluso recordaba los golpes que él recibió en su infancia y cómo eso le marcó hasta el punto de prometerse no repetir esa conducta. Laura, por su parte, insistía en que nunca tuvo constancia de nada parecido y que todo le parecía tan desagradable como increíble. Pero si alguien pensaba que ahí se quedaría la cosa, se equivocaba, porque después vino el vendaval. Matamoros miró a cámara y empezó a disparar sin filtro contra Carlo. Lo acusó de ir por la vida con actitud chulesca, de intimidar, de invadir espacios y de lanzar amenazas. Según su versión, incluso habría insinuado agresiones contra él y contra su hijo Diego. Palabras mayores, de esas que no se dicen a la ligera. En medio del enfado, también se deslizaron asuntos familiares de Carlo. Kiko llegó a mencionar supuestas infidelidades del padre de este antes de casarse con Mar Flores. Un terreno pantanoso, porque mezclar historias del pasado, sean ciertas o no, puede acabar en los tribunales, y más cuando se dicen en caliente y con esa contundencia. Por si fuera poco, cuando parecía que ya se había alcanzado el punto máximo de tensión, el foco cambió de dirección y apuntó al clan Campos. Primero aparecieron en pantalla declaraciones de Terelu Campos, y entonces Matamoros, bajando un poco el volumen pero no la intensidad, empezó a hablar de divorcios dolorosos, de separaciones traumáticas y de coherencia moral. La indirecta, o más bien directa, iba dirigida a Carmen Borrego. Insinuó que antes de dar lecciones o analizar dramas ajenos, quizá debería revisarse la propia hemeroteca personal. Sacó a relucir el libro en el que Terelu relató su sufrimiento por la muerte de su padre, sugiriendo que el dolor también se puede convertir en relato público cuando conviene. Una crítica afilada, sin gritos pero con mucha carga. En resumen, lo que se vivió fue una de esas noches que dejan secuelas, acusaciones muy serias, desmentidos apoyados en mensajes privados, amenazas verbales y cuentas pendientes que parecían guardadas desde hace tiempo. Ahora la pelota está en el tejado de Carlo y del entorno de las Campos. Si responden, el incendio seguirá creciendo y si optan por el silencio, ese silencio también será interpretado. Porque cuando se cruzan este tipo de declaraciones en público, rara vez la historia termina con el cierre de emisión. Lo que soltó fue uno de esos discursos que no se olvidan fácilmente. No fue una crítica suave ni una puya elegante. Fue un ataque directo, sin anestesia y con nombres y apellidos. Y la diana principal volvió a ser Terelu Campos. Arrancó dejándola a la altura del betún, que si oportunista, que si desleal, que si siempre colocándose estratégicamente junto al fuego que más calienta. Vamos, que según su versión, Terelu lleva años sabiendo moverse como pez en el agua en función de quién tenga el poder, el foco o la influencia en cada momento. Y si me preguntáis mi opinión personal, no está en lo equivocado. La acusó de ser poco fiable, de cambiar de discurso según convenga y de no tener el coraje suficiente para plantar cara ni siquiera cuando las contradicciones afectan a su propia familia.
El tono fue subiendo cuando insinuó que no se atreve a decirle a su hija ciertas verdades a la cara. Habló de un episodio en maquillaje con Laura Matamoros que, según él, Terelu jamás se ha atrevido a explicar en casa. La acusación no fue tanto por el hecho en sí, sino por lo que representa: miedo, falta de agallas y una doble vara de medir dependiendo de quién esté delante. Pero la cosa no se quedó en terreno doméstico. Lo que realmente delicado vino cuando puso sobre la mesa el viejo asunto de Carlo Constancia padre y Mar Flores. Según él, Terelu conocía perfectamente lo que había ocurrido en aquella relación porque tenía información directa a través de una amiga íntima que formaba parte de ese círculo. Es decir, que sabía más de lo que luego reconoció públicamente, y cuando tuvo la oportunidad de confirmarlo o de negarlo con claridad, optó por desmarcarse y decir que no estaba al tanto. Ahí dejó caer la bomba. ¿Mintió entonces o cayó estratégicamente? Después llegó el capítulo más espinoso, el divorcio de Carmen Borrego. Cambió el foco y lanzó una pregunta incómoda: ¿por qué hablar de conflictos ajenos y no revisar los propios? Recordó que tras la separación, la custodia de los hijos no quedó inicialmente en manos de Carmen. Según su relato, el juzgado tomó esa decisión por comportamientos que no consideró adecuados para la crianza en ese momento. Más adelante, tras recurrir, se logró la custodia compartida. Y aquí vino la insinuación más seria de todas. Dejó caer que para conseguir ese giro judicial se utilizaron acusaciones muy graves contra el padre de los menores. Acusaciones que, según dijo, una de las hijas no sostuvo ante el juez. No aportó documentos ni pruebas en pantalla, pero la sospecha quedó sembrada. ¿Se usaron cartas demasiado fuertes para inclinar la balanza? ¿Qué pensáis vosotros? El discurso siguió por el terreno de las influencias políticas. Recordó la estrecha relación de las madres de las Campos con figuras importantes, mencionando la amistad con Jaime Mayor Oreja y la cercanía con Alberto Ruiz Gallardón. La insinuación era clara: durante años hubo puertas que se abrían con más facilidad, y cuando ese respaldo desapareció, también cambió el panorama. Un dardo envenenado que apunta a privilegios del pasado. Y por si no fuera suficiente, entró en el terreno más personal, la exposición del dolor. Sacó a relucir portadas y exclusivas donde se hablaba de sufrimiento mientras se posaba ante las cámaras. Vino a decir que no se puede vender una narrativa de pena profunda con una puesta en escena de revista veraniega. Y luego fue todavía más lejos al mencionar el libro en el que Terelu hablaba de la muerte de su padre. Cuestionó la dureza de algunas interpretaciones que allí se hacían y dejó caer que no todo debía haberse contado de esa manera. En resumen, fue un repaso en toda regla, sin medias tintas, sin matices y sin intención de rebajar el volumen. Ahora bien, todo eso ocurrió en un canal digital, no en un plató de máxima audiencia. De momento, la repercusión está siendo fuerte en medios online, pero no ha saltado con la misma intensidad en la televisión generalista. La gran incógnita es si habrá respuesta, porque las acusaciones no son menores. Hablan de custodia, de supuestas estrategias judiciales, de silencios interesados y de conocimiento previo de episodios delicados. Si el entorno de las Campos decide contestar, esto puede llegar a más, y si lo hacen, el silencio también será interpretado como una respuesta silenciosa. Lo que está claro es que la guerra mediática está lejos de terminar. Todavía nos quedan muchos más capítulos sobre esta historia. Pero bueno, familia, este es el vídeo de hoy. No olvidéis darle like, suscribiros si os ha gustado y dejadme en la cajita de los comentarios cuál es vuestra opinión sobre esto. ¿Creéis que Quito con Matamoros está en lo cierto y el programa de ayer solo fueron verdades sueltas? ¿O creéis que fue demasiado a saco contra el clan de las Campos? Dejádmelo saber en la cajita de comentarios.